la cátedra. Además, porque es complejo rearmar la agenda y para nosotros es no solamente un honor tener a los conferencistas que tenemos que generosamente se comprometen a preparar, a asistir y a hacer el esfuerzo de participar en la cátedra para garantizar que los que están inscritos sigan el hilo de esta tarea, sino además porque, como bien saben todos, hemos establecido un esfuerzo también colaborativo con Salud Derecho, que es una iniciativa de una red de trabajo en América Latina por el acceso a medicamentos con un foco fuerte en judicialización, que está transmitiendo vía streaming y ha generado una acogida gigante con una participación de un volumen de países que realmente nos ha halagado también. Más de 300 personas se conectan online en cada sesión para tener acceso a las charlas que se están dando aquí. Y son más de 10 países que están vinculándose a la cátedra. Además, gracias a que tenemos esta transmisión streaming, hacemos unas grabaciones de los videos que están disponibles online y hemos tenido más de 2.000 descargas de los videos, lo cual significa que la cátedra, digamos, se está democratizando y llega a mucha gente que está interesada. Quiero hacer algunos anuncios mientras termina de entrar la gente, porque además sabemos que hay problemas de tráfico para dar tiempo a los demás interesados que vayan llegando. Algunos anuncios académico-administrativos. Hay una preocupación o una pregunta acerca del peso que tienen las tareas que estamos colgando en el Moodle con respecto a la calificación general, porque la calificación por módulo está asociada a los productos que establecimos audiovisuales, pero estas tareas, digamos, no estaban tan explícitas. Solo para recordarles entonces que el peso de la asistencia y participación está claramente explícito y esto hace parte de ese componente de participación y asistencia. ¿Listo? La segunda cosa que me han preguntado es ¿cuándo se entrega el video, que en este caso es el primer entregable académico que se va a evaluar de este módulo? Vamos a esperar y a dar la fecha cuando se termine el módulo. El módulo se termina el 8 de mayo. Entonces, daremos 8 días adicionales para la entrega y la envío a través de la plataforma Moodle del video. Van a ser 8 días posteriores a la terminación del módulo, porque la idea es que trabajen en las ideas y los contenidos de todo el módulo de lo que hemos hablado. Y lo último que quisiera decir sobre estos temas de evaluación es que me han preguntado cuántas personas máximo pueden participar en la elaboración de la tarea. Por una presión psicológica de mis estudiantes que me ven todos los días en el hospital en clase, hemos sugerido no 2 como máximo para hacer la tarea, sino 3. Porque pues no solamente es el trabajo creativo, sino también el trabajo de edición y demás, y puede significar un trabajo adicional. Entonces vamos a poner un máximo de 3 personas por grupo para entregar la tarea, y ustedes establecen los grupos. ¿Listo? ¿Entendido? Y la última pregunta de evaluación que hacían era que son 4 módulos, cada uno tiene su pieza para entregar, todos tienen que entregar todas las piezas. Lo que eligen es cuál modalidad de esas 4 que tenemos, 3 modalidades de las 4 modalidades que se tienen. ¿Listo? Claro eso. Finalmente, hay una preocupación de quienes hicieron adición de la asignatura y que no aparecen inscritos en Moodle, en la plataforma. No pudieron hacer la tarea que estaba colgada ahora y no tenían la información de la tarea que estaba colgada. Esos estudiantes tienen que enviar un correo a la cátedra pidiendo que se les anexe o se les vincule a Moodle. La mayoría de los que han pedido ya se les ha hecho. Háganlo formalmente, por favor. Incluye a las personas externas que puedan tener acceso a la plataforma, y los que no pudieron mandar la tarea a tiempo porque no estaban inscritos en Moodle, por favor manden la tarea por correo electrónico. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Por los tiempos y por las presiones que han habido sobre el tráfico y demás,
el control de lectura del caso que tienen colgado en Moodle lo haremos después, pero ustedes igual tienen la tarea ahí colgada. Y vamos a arrancar de una vez entonces para empezar. Invitar al profesor Juan Camilo Contreras, profesor de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho, miembro del grupo de propiedad intelectual de la Javeriana y quienes están trabajando con un énfasis fuerte en los temas de competencia. Gracias, Juan Camilo, por participar en la cátedra. Creo que ya iniciamos un acercamiento de colaboración entre el Centro de Pensamiento y la Universidad Javeriana en estos temas y creo que ese camino ya empezamos y lo estamos construyendo. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Pues primero darle las gracias a Claudia y a ustedes por estar acá y por la invitación. Para mí digamos que la oportunidad de estar en la Universidad Nacional ya siendo profesor es mi primera vez aquí en la Universidad Nacional. Antes de ser profesor, mi idea de ser profesor comenzó aquí en la Universidad Nacional, con algún profesor que me dio la palomita de dar mi primera clase en la Facultad de Derecho. Entonces, es muy grato estar acá. Como les decía Claudia, mi enfoque, digamos, de investigación actualmente es la relación entre los regímenes de propiedad intelectual y el derecho de la competencia o la libre competencia, que en este momento puede sonar algo extraño por distintos motivos. Ya les contaré por qué. En Colombia es un tema poco desarrollado, con un desarrollo extraño, distinto al resto del mundo, esa relación. Y ya me entenderán hacia dónde estoy enfocado. Pero por ahora quisiera comenzar con una introducción muy general, ya que me tocó ser el primero, una introducción muy general al tema de patentes y después si lo enfocamos hacia donde les planteaba que quisiera ir con ustedes hoy. Las patentes o la protección que brindan las patentes, digamos que se suele describir como un derecho exclusivo, un derecho de exclusiva que se le otorga a un titular respecto de un bien intangible, como el resto de la propiedad intelectual, y en este caso ese bien intangible sería una invención. Esa invención tiene unos requisitos, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Siempre que esa invención, ese intangible cumpla con esos requisitos, se obtendría esa protección. Entonces, ahí tendríamos como tres escenarios distintos que empiezan a jugar. Uno primer escenario, ¿quién decide que esa invención resulta patentable? ¿Quién revisa esos tres requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial? En Colombia sería la Oficina de Propiedad Industrial, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad sobre la que volveré muchas veces en esta charla. Esa entidad es la que debería revisar de acuerdo a las normas aplicables, y aquí hay un tema muy importante, no sé si más adelante Natalia, Óscar o Carolina lo tocarán, y es que nosotros, pues digamos, la norma principal, la que debería regular qué significa novedad, qué significa nivel inventivo, qué significa aplicación industrial, es la decisión 486, la decisión andina 486. Nosotros, como parte del régimen supranacional andino, nuestras leyes, el equivalente a nuestras leyes serían esas decisiones andinas, pero cada vez más, me corregirán los muy expertos en patentes, cada vez más tenemos otras normas paralelas que empiezan a darle contenido a qué es novedad, qué es nivel inventivo y qué es aplicación industrial. Especialmente por ahí algo que sería como esa circular única que tiene la superintendencia que le dice a los examinadores de patentes, que es ya el funcionario particular que se sienta a revisar una solicitud, si esa invención es nueva, es decir, si ocurre por primera vez en el mundo, si se conoce, digamos que lo que se conoce como el estado de la técnica, que es lo que conoce la humanidad hoy en día, si esa invención se sale porque es nueva, si tiene nivel inventivo, es decir, si además se sale no está dentro del estado de la técnica por ser no solo nueva, sino además porque no es obvia para un experto en la materia, es decir, no es como decirle a un químico, el plástico se puede volver combustible. Eso para un químico sería obvio. Entonces,
ese experto es el que va a revisar esos dos requisitos especialmente, porque el de aplicación industrial, digamos que es un requisito casi que va de ahí, que poco se discute, es poco discutido al momento de revisar una invención. Pero ese funcionario particular, cuando va a revisar esos tres requisitos, que debería estar rigiéndose por lo que la decisión andina y digamos que los conceptos del Tribunal Andino de Justicia, que sería el ente judicial dentro de la comunidad andina que debería interpretar las normas andinas. Además, hoy en día tiene como otro parámetro muy importante que son los desarrollos internos de la superintendencia. ¿Qué es patentable para la superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia? Y allí tenemos muchos temas a discutir. Fuera de los relacionados con invenciones en salud, pues está todo el tema de patentes de software, que sí se pueden, que sí no se pueden, cuáles deberían ser o no. Pero en temas de salud, las patentes biotecnológicas y circunstancias de si son novedosas o no, si alcanzan esos requisitos de novedad y nivel inventivo, pues empiezan a estar siendo desarrollados de forma interna, un poco como una normatividad paralela a la andina, local, paralela a la andina. Y ahí podría uno discutir mucho sobre si eso es posible, o sea, si es viable que un desarrollo interno local sobrevenga la norma andina de nivel supranacional. Creería uno que no. Entonces, esa invención que tiene esos tres requisitos se protege a favor del titular con, digamos que una protección que está descrita en la decisión 486. Yo a veces la describo como casi que cualquier uso, y eso no es cierto. Esto que les estoy diciendo es totalmente inexacto, pero ya me van a entender por qué la describo así. Dependiendo de la invención puede ser un producto, es decir, lo que se patenta es un invento que es en sí mismo el final de una cadena, lo que se patenta es el resultado, el producto, o un procedimiento, es decir, los pasos que se obtienen para obtener distintos productos o un solo producto. Y entonces lo que se protege, el derecho de exclusiva, va a radicar o sobre el final, el resultado, o sobre el proceso, dependiendo de si es una patente de producto o de procedimiento. Y dependiendo de si es una patente de producto o procedimiento, pues el derecho de exclusiva, ya ahorita vuelvo, ese derecho exclusivo que se le otorga al titular, implica la posibilidad de que el titular sea quien fabrique el producto o quien realice el procedimiento y después de eso quien pueda venderlo, fabricarlo, importarlo. Ahorita con Natalia hablábamos de la palabra importación, tiene ahí una implicación importante en cuanto al tema de transferencia, pues si el titular se basa en Colombia, pues podría empezar a impedir que lleguen esos productos patentados al país. Entonces, esa patente, como se le protege al titular, en la decisión andina tiene, digamos, dos características que yo aquí las diferencio como delimitaciones y flexibilidades. ¿A qué me refiero con delimitaciones y flexibilidades? Delimitaciones es a lo que hace referencia el propio derecho. ¿Qué derecho se le da al titular? ¿Hasta dónde va ese derecho? Es decir, lo que delimita, como las fronteras de ese derecho, como si fuera una meseta, como si fuera Bogotá, hasta dónde llega Bogotá y después ya viene el abismo. Hasta ahí, esas serían las delimitaciones. Y las flexibilidades sería dentro del derecho, dentro de la meseta, casos en los que podríamos excepcionar, digamos que doblar un poco las reglas. Esa distinción no es de la norma andina, pero ya les voy a explicar hacia dónde voy yo con esa distinción entre delimitaciones y flexibilidades. Por ahora, lo que me interesa plantearles es que esta construcción de otorgarle al titular de un derecho, de una patente, un derecho de exclusiva, tiene una construcción que parece un derecho de propiedad de 1800. Un derecho de propiedad absoluto, un derecho de propiedad muy amplio. De hecho, en las patentes es muy explícito porque está construido en negativo. Se le otorga el derecho a excluir a los demás, de prohibir. No es el de usted use y prohíba, como se suelen construir los derechos de propiedad. Y aunque parece que es una explicación propietaria, que es una explicación de derecho de propiedad,
A veces, o más bien siempre, lo que vamos a encontrar hoy en día es que la explicación, la justificación de ese derecho, la existencia de ese derecho de propiedad, no se hace desde explicaciones de la propiedad misma. Las explicaciones de la propiedad misma suelen ser explicaciones muy de reconozco derechos a favor de una persona, de una situación especial, por qué debería tener propiedad sobre algo. Todas las teorías del merecimiento del trabajo, de los derechos del ciudadano en la corriente más francesa, el trabajo en la corriente más anglosajona. Pero la verdad es que hoy en día esas explicaciones son casi inexistentes. La explicación uniforme para justificar el sistema de patentes hoy en día, ese derecho es de exclusiva del titular respecto de su invención, es una explicación de tipo económica, que creo ya han hablado de ella, es la teoría de los incentivos. Ahora volveré sobre ello. Pero digamos que en ese esquema de derecho de propiedad existe un evento paradigmático que es la Declaración Ministerial de Doha. La propiedad intelectual está regulada en distintos niveles. Está regulada a nivel internacional, en nuestro caso a nivel supranacional y a nivel local. A nivel internacional son los países quienes se ponen de acuerdo en cómo se va a proteger la propiedad intelectual en los mínimos. Es decir, ¿qué le puede exigir una nación a la otra como mínimo de protección en este caso a las patentes? ¿Qué le puede decir Japón a Colombia que debe respetar como mínimo en patentes? Y al revés, Colombia pues podría hacer lo mismo. A ese nivel internacional están distintos acuerdos internacionales. Uno de esos es el Acuerdo de París, pero uno muy importante que fue el que le terminó dando relevancia económica a la protección internacional de la propiedad intelectual son los acuerdos de los ATPIC o los TRIPS, que son acuerdos que están en el marco de la OMC. ¿Por qué digo que terminó dándole dientes? Porque es que el que incumpla esos mínimos de esos acuerdos se va a ver sujeto a sanciones de tipo de comercio internacional. Y ahí sí los países se asustan. Si yo incumplo las normas de propiedad intelectual o industrial y después un tercer país me puede demandar y aparte de demandarme puede bloquearme mis exportaciones en el caso colombiano de café o de petróleo, pues yo tal vez como que empiezo a revisar esos mínimos. Y por eso los TRIPS se volvió como la regulación paradigmática a nivel internacional. Y esa declaración lo que hizo fue subir el piso de los mínimos. Le pidió a todos los países del mundo: lo que tenían ustedes hasta ese momento no nos sirve en el comercio internacional y tenemos que subirlo, tenemos que subir ese piso. Todo el mundo tiene que proteger más. Eso llevó a que muchos países que en el momento de esa discusión se opusieron, pero perdieron la batalla, después en el desarrollo, en la aplicación de los ATPIC, pues dijeran: estos mínimos están afectando la innovación. Y esta es tal vez de las primeras ocasiones en las que se empieza a discutir el impacto de la propiedad industrial, de las patentes, en la misma innovación. Si a mí como país subdesarrollado me piden que proteja igual que un país desarrollado, lo que va a ocurrir es que, y lo que ocurre en la práctica, es que yo voy a terminar otorgándole una gran protección, un gran nivel de protección a las invenciones que salen del estado de la técnica. ¿Qué invenciones van a salir del estado de la técnica? ¿Qué invenciones van a poder ser verdaderas innovaciones que nadie conoce hoy en día en la humanidad y nunca nadie ha conocido y no son obvias para un experto en la materia? Pues un adelantado en su campo científico. Y eso los países en desarrollo pues lo tenemos en mucha menor medida que los países desarrollados. Y entonces, si a los países en desarrollo nos piden que protejamos al mismo nivel que los países desarrollados, lo que ocurre es que empezamos a proteger, darle ese mínimo, darle ese piso de protección a las invenciones que vienen de fuera. Y si yo empiezo a proteger las invenciones que vienen de fuera, pues mis investigaciones se pueden empezar a ver bloqueadas, tema del que trataré más adelante, pero otro efecto que fue el más importante para tener como consecuencia la Declaración Ministerial de Doha, no solo es que yo deje de innovar, sino que es que aparte usted no me va a permitir usar las mejores innovaciones, las innovaciones más adelantadas hoy para satisfacer mis necesidades locales. Y digo necesidades sociales locales. Pandemias, virus que se están expandiendo, necesidades de salud pública en general, que el país desarrollado deba atender a través de una invención patentada. Que si está patentada y no me la permiten usar, o para usarla me ponen una barrera de acceso a una licencia muy costosa que el país subdesarrollado no puede pagar, pues en últimas
terminó ya no solo bloqueando la innovación de ese país, sino terminó afectando la salud pública de ese país, para aterrizarlo al tema de salud. Entonces, eso impulsó la declaración de Doha, y la declaración de Doha lo que dice es, ojo, no deberíamos, que de verdad es un resultado muy importante. La declaración de Doha no es muy relevante, porque es una declaración de los ministros que hacen parte de la OMC diciendo, listo, vamos a interpretar los ADPIC flexibles. Los ADPIC no pueden ser una herramienta para impedir que los países en desarrollo satisfagan sus necesidades sociales, de salud pública, en fin. Y eso se sentía en el 2001 como una victoria gigantesca para los países en desarrollo, y la verdad es que no ha tenido, en mi opinión, no ha tenido tanto impacto, y creo que la verdad es que no ha tenido tanto impacto como pudo o debería haberlo tenido. Yo aquí les planteo una pregunta que la responderé más adelante, y es si la declaración de Doha, en el marco de los ADPIC, es una guía de interpretación. Y si es una guía de interpretación, ¿es una guía de interpretación para qué? Dejo la pregunta porque creo que la respuesta va en dos sentidos, y ya me entenderán hacia dónde puede ir. Como les decía, el sistema de propiedad intelectual, el sistema de protección de patentes, está basado sobre la teoría de los incentivos. Básicamente, les recuerdo qué hace la teoría de los incentivos. Pues dice, el titular que obtiene la patente, si no hubiera obtenido ese beneficio, es decir, el derecho de exclusiva de prohibirle a los demás, pues él no se hubiera puesto en las inversiones necesarias para obtener esa invención. Es decir, él no hubiera gastado ni el tiempo ni el dinero. Y aquí en salud esto es muy relevante, porque hay una pregunta muy grande sobre cuánto cuesta innovar en salud. Entonces, pero partamos de un supuesto benévolo y démosle el beneficio de la duda a que innovar en salud es carísimo. Si es carísimo, pues esa persona, la teoría de los incentivos lo que dice es esa entidad, esa empresa o ese investigador no incurriría en esos gastos ni en ese tiempo para obtener una medicina, para obtener un resultado, si no le dan a cambio una patente. El sistema de patentes, con la teoría de los incentivos, entiende que al obtener la patente puede haber unos efectos negativos. Y esto, se los digo yo, no desde una posición contraria a la propiedad intelectual, ni mucho menos, y por eso pongo aquí abajo los dos personajes que creo que ya ustedes los han oído en alguna ocasión aquí en esta misma cátedra, los dos personajes que sustentaron la teoría de los incentivos, que son Schumpeter y Arrow. Ambos, los dos, reconocen, o sea, para ellos, ¿qué significa la teoría de los incentivos? Los países no pueden desarrollarse extraordinariamente si no es a través de los incentivos que da la propiedad intelectual. Si no, olvídese de desarrollo. Digamos que esto puesto en... Si uno piensa en filósofos y después un bestseller que coge esa teoría de los filósofos y la vuelve un producto comercial y vendible, esto después lo volvieron un par de personajes en un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Los países. Y entonces cogieron esas teorías y lo volvieron un cuentico vendible a lo Paulo Coelho y dijeron, los países desarrollados son desarrollados porque patentaron. Y otorgaban patentes. Y otorgaban patentes para todo y para lo que se les ocurriera. Entonces... Pero lo cierto es que si uno revisa lo que decían Schumpeter y Arrow, especialmente Arrow, y esto es por allá en 1940 y pucho, lo que decían es, entendemos que si otorgamos ese derecho de exclusiva, estamos dañando el mercado. ¿Qué significa que estamos dañando el mercado? Pues que el ideal de mercado es que todo el mundo acceda a la tecnología. Y al otorgar un derecho de exclusiva, pues ya no todo el mundo va a acceder a esa tecnología. Entonces ahí vamos a dañar el mercado. Y ellos lo reconocían, sin dudas, sin ambajes. Pero ¿cuál era el resultado? Decían, pero si hacemos un balance, es más grave el daño, digamos, de no otorgar la patente que el daño de otorgar la patente. Hay un impacto, un balance, un juego ahí de efectos negativos que se va en favor de otorgar patentes. Pero como hay un efecto negativo,
ellos mismos reconocían la necesidad de que la protección de patentes no puede ser absoluta. Esto, insisto, tampoco, digamos, esto viene más de la teoría de la propiedad, y esto es igualito que en la propiedad. Que yo sea dueño de mi maleta no quiere decir que yo pueda bolear la maleta aquí y pegarle a cualquiera de ustedes en la cabeza. Mi derecho de propiedad no llega hasta allá. El derecho de propiedad está delimitado hasta un punto. ¿Dónde se delimita ese derecho de propiedad? Entonces ahí empiezan las construcciones de lo que se conocen como límites a la propiedad intelectual, pero que yo les he planteado en dos categorías distintas, que son delimitaciones y flexibilidades. Entonces, ese juego entre las patentes pueden generar algunos daños, pero tal vez no son tan graves como los daños que se causarían si no las otorgamos, ha generado que la teoría de los incentivos se entienda, en mi concepto, mal. Y al entenderse mal, ha llevado al resultado de lo que aquí le refiero como dos paradigmas, tal vez de haber puesto dos dogmas, dos posiciones dogmáticas absolutamente. Una maximalista, y es que toma la teoría de los incentivos y dice, como la fórmula es, otorgo patentes, entonces hay innovación, entre las patentes sean más fuertes, pues más innovación habrá. Entre más patente yo, y aquí vuelvo a lo inicial, acuérdense los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, si yo flexibilizo esos requisitos, si yo digo que novedad, pues puede que no sea solo lo que nadie conozca, de pronto una variacioncita chiquita de lo que ya se conoce, si lo podríamos patentar y lo podríamos entender como novedoso. Si yo empiezo a flexibilizar esos criterios de patentabilidad, pues voy a tener patentes, van a acceder los titulares a las patentes más fácilmente. Entre más patentes, más innovación, mejor la sociedad. Y eso ha llevado a una tendencia maximalista, y es, la verdad, una tendencia que uno ve con mucha claridad digamos que en el discurso de comercio internacional. Los ADPIC y los TRIP eran eso, era reconocer que se debía subir el piso de todos los países del mundo en su protección a patentes para que la innovación mundial creciera. Y hay otra teoría contraria y creo que reaccionaria a la maximalista, que es la negacionista. Y es la que dice, no, y creo aquí ya ustedes habrán visto, no negacionistas, pero lo que les voy a plantear, por ejemplo, que se plantea en muchos escenarios, y es, la innovación no es producto del incentivo de patente. Se puede innovar sin que haya una patente como en la meta final. Se encuentran muchos ejemplos de innovaciones que se pueden arrancar sin que se espere patente. Conocimiento abierto, pero particularmente lo que María Mazzucato investiga sobre innovación pública, es decir, el Estado innovador. El Estado hoy en día, con otro tipo de incentivos un poco perversos, tal vez en algunos casos sí puede tener la patente como objetivo, pero un objetivo no para excluir, sino, por ejemplo, en las universidades se patenta, pero para puntuar en conciencias. Es como la lógica. Pero una entidad pública puede dar fondos, abrir su chequera y empezar a girar para innovar solo por la idea de que el bienestar social mejore, que la técnica en un campo especial mejore o incremente. Entonces, ahí hay un ejemplo de innovación sin necesidad del incentivo de la zanahoria patente. Y esa idea, y también entendida mal, se ha llevado a un extremo de la teoría negacionista, y es no patentes. Acabemos con el sistema de patentes. Acabemos con el sistema de patentes porque el sistema de patentes está bloqueando la innovación, el sistema de patentes está generando unas desigualdades tremendas entre países, desarrollados, subdesarrollados, está generando además unos comportamientos abusivos del titular de las patentes tremendos. Nada de eso se puede negar, todo eso es cierto, todo eso ocurre. Pero, y aquí tal vez me voy a poner un punto medio, y el título de esto es Verdades Incómodas. No crean que la verdad incómoda que les voy a decir yo es que quedémonos en el punto medio. No, ya ahorita llego, salgo de ahí del punto medio. Pero lo cierto es que hoy en día no está demostrado ni lo uno ni lo otro, ni que
maximizar las patentes a lo máximo lleve a más innovación. Eso no está demostrado. No hay, y tampoco está demostrado que eliminar el sistema de patentes genere la misma innovación que llevamos hasta hoy en día o que la mejore. Ninguno de los dos extremos está probado. Hay muchos estudios, ustedes vi el programa, tienen una lectura sobre cómo afectan las patentes en la innovación, y ahí se habla de esas afirmaciones, que son afirmaciones como de los años 50 y 60, en donde se decía, en muchos estudios en Estados Unidos y en el Reino Unido, se decía, pues como ya tenemos el sistema de patentes, es dificilísimo experimentar un caso, un escenario en donde probemos cómo sería la innovación sin patentes. Eso en el mundo, con los acuerdos internacionales que tenemos, pues es muy difícil realizar estudios empíricos al respecto. Eso es un reto tremendo que tienen los investigadores, o tenemos los investigadores. Pero ninguno de los dos extremos, creo yo, es la solución. Creo yo que los dos extremos terminan ayudándose mutuamente. Quien suele promulgar la negación absoluta del sistema de patentes, lo único que hace es darle argumentos a quienes propugnan por un sistema de patentes fuertísimo y gigante. Hay dos, y para salirme de mi punto medio incómodo, hay un estudio que se llama, pues que se ha denominado como los anticommons, y es el efecto de los anticommons de dos profesores de Estados Unidos, Heller y Heisenberg. Ellos dos... Lo tenían que leer. Ok, bueno, muy bien. Entonces ya saben de lo que estoy hablando. En ese paper lo que se plantea, que ya lo saben ustedes, lo que se plantea es que las patentes en la industria biotecnológica a lo que iba a llevar es a un bloqueo en la innovación, porque entre más se facilite la patentabilidad de procesos técnicos esenciales, básicos, pues se iba a bloquear a los futuros o contemporáneos investigadores para que sigan desarrollando investigación en esa materia. Y ese bloqueo iba a llevar a que las patentes, esa acumulación de patentes, iba a llevar a que la innovación se estancara y que empezara a decrecer. Entonces, la pregunta es si las patentes tienen un efecto anticommons. Eso es lo que se llama el efecto anticommons, eso que les acabo de describir ahorita. Entonces, las patentes, el sistema de patentes, de protección de patentes, ¿tiene un efecto anticommons? Y la respuesta es, vista desde los dos paradigmas que les mencioné ahorita, es sí y no. Entonces, es muy difícil, y digamos que este artículo está cumpliendo, o cumplió el año pasado 20 años. Y celebrando los 20 años de ese artículo, se han hecho un montón de estudios sobre si Heller y Heisenberg pronosticaron algo real o no. Y hay muchos estudios que dicen, sí, esto está pasando. Y hay muchos estudios que dicen, no, era todo mentira, eran todo suposiciones. ¿Cuál es el estado real de las cosas? Entonces, aquí ya empiezo a salirme del punto medio incómodo desde mi perspectiva particular de estudio. En el mundo, en general, la propiedad, y no hablo solo de la propiedad intelectual, la propiedad en general, se entiende como una situación que se debe proteger en el mundo capitalista. Se entiende como una situación que se debería proteger, que se debería defender, pero que se debe defender bajo ciertos parámetros, ciertos límites. Uno de esos límites, nosotros lo conocemos muy bien, es un dato que siempre me gusta. Nosotros en Colombia tenemos, por una cosa muy extraña, la Corte Constitucional en Colombia reconoció a la propiedad intelectual como un tipo especial de propiedad. Y al reconocerla como un tipo especial de propiedad, en varias sentencias ha reiterado que a la propiedad intelectual le es aplicable la misma función social que al resto de propiedad. ¿Qué significa la función social? Entonces ahí, en Colombia, hasta ahí llega la solución al problema, porque en Colombia la función social ni para la propiedad ordinaria ni para la propiedad intelectual tiene un desarrollo que nos lleve a soluciones. Pero otro
digamos que otra forma de ver esa función social insisto, en el mundo capitalista, es los límites que el derecho de la competencia le ha puesto a la propiedad. El ejercicio abusivo de la propiedad, como abuso de cualquier derecho, genera lo que en derecho de la competencia se llaman efectos anticompetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a dañar la competencia, el ideal de competencia perfecta que esperaríamos, y es competidores compitiendo por sus clientes entre sí a punta de precio y calidad. Y si yo soy peor en precio o calidad, pues voy a perder clientes, y si soy mejor voy a ganar clientes, y si me enfoco a unos clientes que buscan una cosa mejor que la otra, pues ahí tengo mi nicho, pero si el otro se puede enfocar en solo precio, ya ahí tiene su nicho. Ese sería como el mundo ideal de la competencia. Cuando eso se empieza a distorsionar, bien sea porque estos competidores engañan a sus clientes o porque esos competidores empiezan a quererse mucho y acercarse mucho, o a actuar anticompetitivamente entre ellos, pues el derecho de la competencia tiene algo que decir allí y empieza a ponerle límites a la actuación de estos personajes sobre su propiedad privada. En el mundo, ese límite del derecho de la competencia lo tiene lo que en cada país será la autoridad de competencia. ¿Qué hace la autoridad de competencia? En el caso de patentes en salud. En todos los países del mundo, la autoridad de competencia en algún u otro momento ha iniciado investigaciones preguntándose esto. ¿La acumulación de patentes restringe la innovación en salud? Por lo menos esa. Hay otras investigaciones de las que ya les hablaré más adelante. Pero todas las autoridades de competencia en el mundo se han preguntado sobre la acumulación de patentes, lo que se conoce como patent tickets. Y es el titular de una patente empieza el titular o un consorcio relacionado a ese titular empieza a acumular patentes alrededor de una tecnología para evitar que sus competidores accedan a ese mercado y él asegurarse el mercado para sí. Eso es un caso típico de competencia. Uno lo puede trasladar piensen ustedes al caso típico que originó el derecho de la competencia en Estados Unidos, el de los ferrocarriles. Cómo los ferrocarriles de Estados Unidos empezó a hacerse dueño de todas las vías férreas en Estados Unidos para no tener competencia. Ahí apareció el Sherman Act en Estados Unidos para decir, bueno, un momento, porque es que esto nos está dañando el mercado. Esa pregunta se la han hecho todas las autoridades de competencia en el mundo. Un caso que a mí me parece que tiene un potencial interesantísimo y que tiene una actualidad relevante, porque de hecho irá creo este año máximo, por ahí en agosto, una cosa así, irá a ser estudiado digamos que ante un juez de apelaciones. Es este caso entre dos farmacéuticas, y de hecho son dos farmacéuticas de genéricos, de biosimilares. Las dos, o sea, aquí no estamos hablando de Big Pharma contra genéricos, sino de hecho es un caso entre pues relativamente pequeñas farmacéuticas. Ya vuelvo a este caso en un segundito, pero para hablarles de este caso quiero hablarles de otra cosa. Uno de los ejemplos en los que el derecho de la competencia se ha involucrado directamente en la propiedad intelectual y donde creo yo que se ha demostrado que la propiedad intelectual ha servido para fomentar la innovación, pero porque el derecho de la competencia se ha metido a moldear ese avance, es en el campo de las telecomunicaciones. Hoy en día creo que es virtualmente imposible decir que la humanidad no ha avanzado en telecomunicaciones. La innovación tecnológica en este campo es diaria. ¿Cómo han funcionado las patentes allí? Pues dándole derechos de exclusiva a sus titulares. Pero ¿cómo ha funcionado el derecho de la competencia? El derecho de la competencia se ha metido para regular que la situación en la que los titulares de las patentes han empezado o a juntarse entre ellos y hacer lo que se llaman patent pools, que es como consorcios de patentes, y en donde ellos, con su consorcio de patentes, empiezan a excluir a otros. Y el derecho de la competencia se mete a decir, ojo, usted no puede empezar a excluir a sus competidores. O incluso cuando esos patent pools, después de unirse y de empezar a acumular patentes entre ellos, deciden que van a volver su tecnología un estándar.
Entonces, piensen ustedes, todos nosotros tenemos en nuestros teléfonos en este momento Bluetooth. Esa es una tecnología patentada, donde hay varios titulares alrededor de esa tecnología. Donde esos titulares se hubieran organizado entre ellos y hubieran dicho, oiga, ¿y por qué no le preguntamos a Apple cuánto nos paga por exclusividad? Para que solo los Apple use Bluetooth. ¿Ustedes creen que hubiéramos podido avanzar en el campo de las telecomunicaciones como hemos avanzado hoy? Pues no. Entonces, en ese escenario es donde el derecho de la competencia se ha metido para decir, ustedes se pueden organizar, sí. Ustedes pueden volver su tecnología un estándar, también. Pero ojo, que es que ustedes no pueden decidir, ya convertido en un estándar y organizados ustedes mismos, ustedes no pueden empezar a decidir a quién le licencian y a quién no. Ustedes tienen que licenciarle a todo el mundo y le tienen que licenciar a todo el mundo en términos justos y accesibles. Es decir, que quien quiera acceder a esa tecnología les pague, porque pues eso es suyo, es su patente, ahí no tenemos discusión, pero quien quiera acceder a esa patente debería poder acceder a esa patente. Eso es lo que se conoce como licenciamiento FRAND. Fair, reasonable, licenciamiento justo y razonable. No discriminatorio, para resumirlo. Entonces, en ese escenario de las tecnologías de la comunicación, vuelvo a este caso. En este caso, ¿qué ocurrió? Momenta Pharmaceutics creó un procedimiento para la revisión de enoxaparin. Enoxaparin es en inglés, yo no sé si eso, la traducción sea tal cual. Ok. Muy bien, enoxaparina. Para probar la enoxaparina, digamos que en los trámites regulatorios para digamos que revisar si su procedimiento de fabricación es el adecuado. Momenta patentó ese procedimiento y Momenta empezó, digamos que hay una discusión, digamos, estos son supuestos sobre lo que hizo Momenta para que eso ocurriera, no me voy a meter con ello. El hecho es que la Asociación de Farmacopea en Estados Unidos tomó ese procedimiento como un estándar y dijo, este es el estándar para probar la enoxaparina. Y Amphastar Pharmaceutics, después de que eso se volvió un estándar, después de que estaba patentado, usó el procedimiento y Momenta lo demandó por estar violando la patente. Acuérdense, Momenta, titular de un derecho de patente, tiene el derecho exclusivo a prohibirle a los demás todo, cualquier uso. Hay una lista, pero yo por eso les decía, es cualquier uso, en realidad puede prohibir cualquier cosa. Entonces le voy a prohibir que usted realice ese procedimiento. Y Amphastar demandó en lo que sería aquí en Colombia en reconvención a Momenta, diciéndole, pero es que esto es un estándar y yo lo tengo que hacer. Y yo ya fui a usted y le pedí licencia y usted me dijo que no. Entonces, esto fue ante un juez que no es un juez de competencia, que es la Corte del Distrito en Massachusetts. Y la Corte del Distrito de Massachusetts, entre otras muchas cosas, dijo, pues sí, eso es un estándar. Y usted debió, Momenta, usted debió haber licenciado en términos justos y accesibles a su competidor para que acceda a esa tecnología. Esto lo apeló Momenta y por eso es que les digo que va a ir a ya un juez de competencia, digamos que a un juez más especializado en temas de competencia, que es la Corte de Apelaciones. Esa Corte de Apelaciones dirá si eso sí eventualmente es un estándar o no, si debe haber licenciado en esas condiciones o no. Puede que esta historia tan bonita que me ilusiona a mí tanto salga completamente al revés y después en un tiempo que nos veamos les diga esto no sirvió para nada. Pero yo sí creo que este es un ejemplo muy interesante de cómo el derecho de la competencia, creo yo, es... aquí hablamos de alternativas y creo que la idea es hablar de alternativas que más adelante ustedes oirán y flexibilidades y posibilidades en el sistema de patentes o alternativas distintas al sistema de patentes. Yo aquí creo que hay una alternativa adicional, digamos que una carta más en el menú para tomar y es usar el derecho de la competencia, porque el derecho de la competencia es quien puede hacer unas preguntas de ese tipo. ¿Las patentes, la acumulación de patentes trunca la innovación en salud o no? ¿La forma de organización de los patent pools trunca la innovación o no?
y se sientan a estudiarlo, con, digamos, con datos de econometría, con datos de mercado. Eso, claro, yo les conté la historia bonita, les podría contar muchas otras historias en donde las autoridades de competencia han dicho, eso está perfecto, lo que ustedes, farmacéuticas grandes, están haciendo está muy bien. Hay de todo. Pero creo yo que lo importante es que se estén haciendo esas preguntas. Y creo que es lo importante, y lo digo desde Colombia, porque nosotros estamos aquí en donde nunca se han hecho esas preguntas, desde el derecho de la competencia. Y eso tiene, digamos, muchas explicaciones. Una de esas explicaciones es la organización institucional. Nuestra organización administrativa tiene a la misma oficina que otorga patentes, que tiene el mismo paradigma maximalista que les planteé al principio en su visión de oficina de patentes, es la misma oficina de competencia. Entonces, ¿cómo un delegado, un funcionario de una misma entidad le va a decir a su compañero de al lado de escritorio, oiga, ¿usted cómo fue que les hablarán ahorita más adelante? ¿Usted cómo está flexibilizando los criterios de patentabilidad de esa forma? Eso afecta el mercado. Lo voy a investigar. O sea, el delegado de competencia investigando al delegado de propiedad industrial, no creo. No creo. Entonces, esas preguntas en Colombia institucionalmente no es que no se estén haciendo, y por eso les planteo yo este tema como una alternativa, que creo que es una solución, aparte creo que es bastante fácil de hacer. No se pueden hacer institucionalmente hoy en día en Colombia, y para hacerlas necesitamos separar funciones de la Superintendencia de Comercio. Necesitamos una oficina de competencia independiente, autónoma, a la oficina de propiedad industrial, para que la oficina de competencia autónoma pueda hacer esas preguntas. Ahorita vuelvo sobre esas preguntas que tengo ahí para terminar. Y si eso no se ve nada. Créanme lo que les voy a decir que dice ahí. Ese es el organigrama de la Federal Trade Commission, que es una de las dos entidades de competencia de Estados Unidos. Tiene dos. Las dos, pero esta es la más grande, esta es la más importante, pero las dos, dentro de su organigrama, uno de los diputados de competencia, ahí donde está el círculo azul, es un investigador en el sistema de salud. O sea, tienen un diputado de competencia especializado en investigar el sistema de salud. No, esto no solo es patentes, ¿no? Por supuesto. Esto es un problema gigantesco que tienen Estados Unidos, y no es para poner a Estados Unidos como ejemplo, ¿no? El sistema de salud de Estados Unidos es un desastre. Pero ese personaje está investigando integraciones de las aseguradoras, los contratos entre aseguradoras y los laboratorios, pero también están investigando las patentes y cómo se organizan los titulares de patentes. Y lo están investigando constantemente, y esto mismo se hace en el Reino Unido, y se hace en España, se hace en Japón, en todo el mundo. En todo el mundo. A propósito de una discusión que hoy en día están dando en el Congreso, que la Superintendencia de Industria y Comercio quiere recibir más facultades aún de las que tiene, quiere tragarse otra entidad. Alguien hizo, una institución hizo un recuento de cómo está organizado todos los países de la OECD. Ningún otro país de la OECD tiene esa organización que tenemos nosotros. Ninguno. Y eso tiene que mostrarnos algo. Entonces, hay preguntas que nos están haciendo. Las típicas, las que ya se han hecho en el mundo. La acumulación de patentes afecta a la innovación, la organización de patentes afecta a la innovación, cómo deberían licenciar, cuáles son los términos que deberían licenciar. Incluso, los precios de medicamentos son competitivos o son anticompetitivos. Hay un paper interesantísimo de un holandés que, con puro análisis económico de la competencia, estudia los precios de medicamentos en Holanda con el estándar de United Brands, que es el caso típico de precios abusivos en Estados Unidos. Y llega a la conclusión y dice, hay unos casos en los que son competitivos, el precio alto sirve a la competencia, pero hay otros casos en los que no, y está dañando la competencia, está afectando el mercado. Entonces, esas preguntas que se han hecho en otras partes del mundo, aquí no se hacen, no se pueden hacer. Pero hay otras que les traigo yo como para pensar más adelante, que van un poquito más allá de las patentes. Y ya que esto es un tema de salud en general, me salgo un poquito de las patentes. Yo creo que hay unos problemas sobre los que deberíamos de verdad estarnos preguntando ahorita, porque creo que pueden tener unos efectos
terribles en competencia, pero terribles socialmente. Y es la falta de regulación en Colombia de los secretos industriales. En Colombia los secretos industriales están pero muy mal regulados. Hay un par de articulitos en la decisión andina y no más. Los secretos industriales o secretos empresariales de las farmacéuticas en cuanto a información de sus procedimientos internos puede llevar a efectos anticompetitivos. ¿Cómo se maneja esa información, esos secretos empresariales, esa información confidencial? Puede llevar a disrupciones en el mercado muy importantes. Entre otras, por una iniciativa, que aquí la pongo como las nuevas iniciativas para otorgar derechos de propiedad sobre datos de personas o datos personales. En varios países del mundo se está empezando a estudiar si los datos personales se van a proteger ya no como se protegen y como se protegen hoy en día en Colombia, que es como un derecho fundamental, un derecho personal, sino más bien como derechos de propiedad. Es decir, yo soy dueño de mi nombre, de mi cédula, pero de mi secuencia de ADN, de mi, y por ejemplo, de las pruebas clínicas que me hagan a mí. En la medida en que se vuelvan derechos de propiedad transigibles, vendibles, intercambiables, aquí podemos estar ante otro escenario en el que hay entidades que van a empezar a acumular datos personales como propiedad. Y eso también puede bloquear innovación, puede bloquear acceso a innovación. Y un tema que solo puse ahí, para que yo estoy seguro que Oscar hablará de eso más adelante, que es el desarrollo de CRISPR en medicinas. Natalia. Ahí, digamos que esas preguntas, y esto, digamos, la implicación de CRISPR, esto se lo está haciendo el Reino Unido. Está empezando a preguntarse si esto tiene implicaciones que afectan la competencia o no. No quiero quitarle tiempo a mis compañeros, entonces dejamos ahí y más adelante, pues cualquier pregunta, estoy a la orden. Gracias.